todos los hermanos que se están sumando, dejen su buen like, hermano, dejen su buen like. Mira, aquí vamos a mostrar. Vamos a la dispositiva. Desde la computadora, aquí está. Aquí vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo y vamos a ver que no todos pensaban iguales. De que habían diferentes opiniones con relación a la Eucaristía. Y ya aquí casi son las 2 de la madrugada aquí en Venezuela. Quise transmitir para ver, pero creo que sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer un poco más temprano, a las 10 de la noche. Vamos a estar invitando a nuestros amigos católicos a dialogar, a debatir. Y a medida vamos tratando unos temitas que creo que lo veo de bastante importancia. Ahorita vamos a tratar el tema de la Eucaristía y ver que no todos los cristianos de los primeros siglos pensaban igual como se pretende enseñar dentro de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, aquí tenemos al buen Clemente de Alejandría. Al buen Clemente de Alejandría, un cristiano que vivió en el siglo II, aproximadamente murió en el siglo III, año 215 exactamente. Por ejemplo, Clemente de Alejandría decía: de muchas maneras la palabra se describe figurativamente como comida, como carne, como comida, es pan, es sangre y leche. El Señor es todo para dar alegría a los que hemos creído en Él. O sea, el Señor es todo eso para dar alegría como hemos creído en Él. Nosotros creemos que la cena del Señor es una figura de Cristo, no exactamente es Cristo literalmente. Creemos que es Cristo, pero espiritualmente, no como enseña la Iglesia Católica Romana. Este pensamiento de Clemente de Alejandría nosotros lo adaptamos. O sea, lo que pasa es que muchos católicos y otras denominaciones piensan que nosotros los protestantes hacemos teología, simplemente vamos a la Biblia, buscamos y decimos: mira, esto significa esto porque Dios me lo acaba de revelar. No, el libro de Juan 6 significa esto porque Dios me lo acaba de revelar. No, hermano, ningún protestante hace teología así. Pregúntenle a cualquier protestante a ver si te va a decir: no, nosotros hacemos teología así. Ninguno, hermano. Ningún protestante evangélico formado va a decir: no, esto significa esto porque Dios me lo acaba de revelar, o porque yo creo que es así. No, todos vamos a ir a la historia. Todos vamos a buscar si hubo precedentes acerca de esta doctrina. Por eso la enseñanza de que la cena del Señor es algo simbólico es algo que también podemos ver en los padres de la iglesia. Ahora mira, aquí tenemos a Clemente de Alejandría. Dice muy claramente Clemente de Alejandría en su comentario al Pedagogo 1.6, dice lo siguiente: en otra parte, el Señor en el Evangelio según Juan menciona esto mediante símbolos, cuando dice: comed y bebed mi sangre, Juan 6.34, describiendo claramente por metáforas. Primero usa la palabra mediante símbolos y después dice por metáforas las propiedades bebibles de la promesa, por la cual la iglesia, como ser humano compuesto de muchos miembros, se refresca, crece y se une y se compacta por ambos, por la fe, que es el cuerpo, y por la esperanza, que es el alma, como también Señor de carne y sangre. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice este texto como el anterior? Que Clemente de Alejandría no creía en una transubstanciación. Entonces, el pensamiento, como ya les dije, de los primeros cristianos no era uniforme. Aún la doctrina de la transubstanciación ya fue prácticamente aceptada en el siglo XI aproximadamente. Por eso John Wycliffe, que fue uno de los primeros reformadores, que fue uno de los primeros que se levantó contra el clero católico, atacó la doctrina de la transubstanciación y estaba en contra de forma rotunda. ¿Por qué? Porque él lo veía algo desagradable, algo completamente diabólico, y que nunca la iglesia lo había enseñado de esa manera. Ahora, también veamos aquí al buen Orígenes de Alejandría, otro padre de la iglesia que también habla en estos sentidos. ¿En qué sentidos? En que la cena del Señor es algo típico, simbólico y espiritual, que es como nosotros interpretamos el texto según Juan 6.63.
Juan 6:63 dice, porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. El texto, cuando tú lo analizas de forma exegética, te vas a dar cuenta de que el texto habla en un sentido espiritual y no en un sentido carnal, como lo hace ver la Iglesia Católica Romana y enseña la doctrina de la transubstanciación. Por ejemplo, el buen Orígenes de Alejandría dijo estas palabras: no se trata del pan, sino de la palabra dicha al respecto, al que ayuda, al que no come indignamente. Todo sobre el cuerpo es típico y simbólico. En el comentario de Mateo 15, 10 al 20. También dijo lo siguiente Orígenes de Alejandría: y estas cosas ciertamente se dicen del cuerpo típico y simbólico. O sea, ya hemos visto dos padres de la iglesia muy tempranos en la historia del cristianismo, muy temprano, que no creían en esto que se conoce hoy día como la transubstanciación, que no creían que era algo literal. Mira, yo estaba leyendo algunos comentarios de algunos católicos y sacerdotes que me llamaron mucho la atención. Aún vamos a reaccionar en estos días, vamos a reaccionar en un video que estoy traduciendo. Por cierto, ya lo traduje, pero no se los voy a mostrar aquí porque eso lo voy a dejar para un video especial, donde un amigo, un hermano en la fe, Estados Unidos, se llama Mark, no recuerdo bien su apellido, estaba buscando y estaba viéndolo en inglés y me di cuenta de que él tenía 30 años siendo católico romano y abandonó el catolicismo romano. Era catequista, creo que era catequista. Abandonó el catolicismo romano y luego da una enseñanza de la Eucaristía, la transubstanciación, donde cita un sacerdote y ese sacerdote hace algo que ustedes dicen, no, esto es diabólico. Esto es completamente satánico. Esto es completamente satánico. Y yo dije, wow, me encantó esa enseñanza. El sacerdote se llama Mark. Sin embargo, aquí tenemos a Orígenes contradiciendo el catolicismo romano. ¿Qué pasa? Pues los padres de la iglesia no que eran católicos romanos. No, hermanos, no crean en eso. No crean en eso. Aquí les dejo las plantillas. Si alguno quiere las plantillas, yo se las puedo pasar para que ustedes las analicen en los comentarios de Orígenes, de Clemente de Alejandría y de muchos otros que comentaron este texto, que comentaron estos textos. Aquí también tenemos a Tertuliano de Cartago. Mira, aquí tenemos al buen Tertuliano de Cartago. Recordemos que el buen Tertuliano de Cartago, después de vivir una vida cristiana piadosa, abrazó el montanismo y se fue. Sin embargo, sus escritos hoy día son leídos tanto por católicos, protestantes y ortodoxos. Y creo que lo tenemos como un referente de la enseñanza buena que dio dentro del cristianismo. El mismo Tertuliano, mira lo que dice: porque así también en vuestro evangelio lo anunció Dios, llamando su cuerpo pan, para que desde aquí comprendáis también que él dio figura de pan a su cuerpo. O sea, era una figura de pan a su cuerpo. Su cuerpo es una figura del pan. No es que su cuerpo es el pan literalmente que se convierte en vísceras, tripas, todas estas cosas. Por eso estaba escuchando unos testimonios también de un sacerdote, se llama el sacerdote Chiquirí, que él decía que guardó unas hostias en un cofre, y después de guardar esas hostias en un cofre, ¿cómo es posible, hermano? Vean esto que yo lo veo como diabólico, ¿no? Él dice que de repente guardó las hostias en un cofre, pero creo que el cofre era de madera, y vinieron unas ratas y se comieron el cofre de madera y se comieron las hostias. Y luego ese hombre alarmado dijo en la misa: nuestro gran Dios ha sido comido por unas ratas. Unas ratas han profanado las hostias. Ratas cristianas. No. Ratas cristianas, hermano. Las ratas se comieron según a Cristo. Según se comieron a Cristo. Entonces yo veo esta enseñanza como algo diabólico, ¿no? Algo diabólico, la transubstanciación. Y si un católico piensa que no es así, bueno, que suba. Que suba. Aquí lo invitamos a que suba. Y aquí le probamos de que esa enseñanza de la transubstanciación no era una enseñanza apostólica. No era una enseñanza apostólica. Aquí le enseñamos. Aquí
Aquí aprendemos juntos y vemos si él puede probar de que la transustanciación era una doctrina apostólica. También tenemos aquí al buen Tertuliano nuevamente. El buen Tertuliano nuevamente. Tertuliano también fue un cristiano del siglo II. Ya vimos el siglo I, siglo II. Los cristianos que estaban enseñando que era figurativo, que era simbólico. El buen Orígenes, el buen Clemente de Alejandría. Y aquí tenemos al buen Tertuliano de Cartago nuevamente, hablando de forma figurativa. Después de haber manifestado pues que desde comer la carne, la cena pascual le pertenecía a él, indigno hubiera sido que Dios hubiera querido algo que no le pertenecía a él. Tomó pan y le repartió entre sus discípulos y lo hizo su cuerpo, diciendo: ese es mi cuerpo, es decir, la forma de mi cuerpo. Pero no podría ser la forma de su cuerpo si no hubiera habido un cuerpo en realidad. Por los demás, una cosa vacía, es decir, un fantasma, no habría podido admitir una figura. O si Cristo figuró el cuerpo en el pan por esta razón, la falta de la realidad del cuerpo, entonces debería haber dado el pan por nosotros. O sea, ¿qué nos está queriendo decir Tertuliano de Cartago aquí? Que él estaba hablando era figurativamente, y para que se hubiera hablado figurativamente de un cuerpo, tenía que haber un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y por eso la cena del Señor se conoce como el cuerpo de Cristo. La cena del Señor se conoce como el cuerpo de Cristo. Y por eso cuando las personas, yo no sé cómo lo hacen en su iglesia, pero generalmente en la iglesia bautista, el pedazo de pan, el vino, lo tomamos, y el pastor o el obispo, ya sea donde te congregues, ¿verdad? Toman el pan, toman el cuerpo y comulgan. Y el pastor lleva la palabra, hace la oración, vamos a tomar bendice el pan, bendice el vino y tomamos la cena del Señor. Pero se pronuncia como el cuerpo del Señor, como lo hace la Escritura. Sin embargo, lo vemos desde una perspectiva simbólica espiritual, no algo literal. ¿Por qué? Porque esta enseñanza la vemos en los primeros cristianos. Esta enseñanza la vemos en los primeros cristianos. ¿Quiénes creían que esto se convertía figurativamente? Los paganos. Y podemos hacer que también podría ser interesante, un tema de tratar este tema, de que los paganos eran los que acusaban a los cristianos de comer carne humana. Ellos nos acusan, decían algunos cristianos, Dionisio de Alejandría también lo decía. Ellos nos acusan a nosotros, también lo decía Ignacio, de comer carne humana, cuando ellos son los que practican tales cosas. ¿Quiénes hacían esto? Lo de la religión de Mitra. Creían que se comían a un dios. Y esto es histórico, que se comían la carne del toro, el toro representaba al dios. Entonces ellos decían, bueno, nosotros nos estamos comiendo a nuestro buen Dios. Eso creían los mitranos, los de Mitra, los que creen en Mitra. Nosotros no. Aquí tenemos otro, a Teodoreto. Aquí tenemos a Teodoreto. Mira, generalmente la transustanciación enseña que literalmente la sangre y la carne de Cristo están literalmente en esa hostia. Literalmente. Ahora, hay un problema metafísico en esos aspectos. ¿Por qué? Porque si hubiera literalmente la sangre y la carne de Cristo en esa hostia, entonces tendríamos que decir la sangre y la carne de Cristo entra por la boca y luego sale por la letrina. O sea, cuando vamos al baño la botamos. Entonces no tendría sentido eso, no tendría sentido al ser una enseñanza espiritual como dice Juan 6:63. Es por esa razón que la transustanciación es algo imposible. Es por esa razón que el mismo Teodoreto habla en este sentido. Dice, los símbolos místicos, principalmente lo está llamando símbolos. Ya esto fue en el siglo IV, principios del siglo V. Los símbolos místicos, el pan y el vino, no abandonan su naturaleza después de la consagración.
Ahora, esto ya iría completamente en contra del pensamiento católico romano. ¿Por qué? Porque ellos dicen que literalmente el cuerpo, la hostia, no abandona la naturaleza y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, esa pequeña hostia. ¿Cómo es posible que un cristiano de los primeros siglos del cristianismo, cuando ellos dicen que son la iglesia verdadera, que siempre han tenido eso, cómo es posible que un cristiano de los primeros siglos hable en este sentido si se creía tanto la transustanciación? Cuando aquí es un rotundo, está diciendo un rotundo no a la conocida transustanciación. Los símbolos místicos, el pan y el vino, no abandonaron su naturaleza después de la consagración. O sea, después que se bendice el pan, después que se bendice el vino, no abandonan su naturaleza, sino que conservan su sustancia y forma de todo como antes. ¿Qué nos dice esto? Que prácticamente la forma como los primeros cristianos, o como por ejemplo, por lo menos Teodorito y los demás cristianos que hemos citado aquí, veían la cena del Señor era como algo simbólico. ¿Por qué? Porque interpretaban Juan 6:63 y todo ese pasaje lo interpretaban de esa manera. No lo interpretaban como lo interpreta la Iglesia Católica moderna, la Iglesia Católica Romana moderna. Entonces es completamente una mentira de que te quieren meter los católicos y decir, no, la iglesia siempre ha pensado lo mismo con relación a todos estos temas. Sin embargo, no es cierto. No es cierto, hermano, no es cierto. Pero sigamos a ver qué más está aquí en la plantilla. Bueno, aquí tenemos al buen Papa Gelasio. Gelasio fue un papa de la Iglesia Católica Romana. Fue un papa de la Iglesia Católica Romana. No era papa ni de la Iglesia Oriental, ni de la Iglesia, ni la sede de Pentápolis, ni de la sede de Alejandría, ni de la sede de Antioquía, ni de ninguna de estas 5 sedes, ¿verdad? Recordemos que el cristianismo primitivo, siglo IV, siglo V, cuando se crea el patriarcado, el Papa Gelasio era de la sede de Roma, era Gelasio. Ahora, si esta enseñanza de la transustanciación, que el cuerpo de Cristo era literalmente ese pancito, se convertía en ese pancito, entonces el Papa Gelasio lo negó rotundamente. ¿Por qué no condenaron al Papa Gelasio como un anatema? Como lo hace literalmente el Concilio de Trento con muchas personas. Como lo hicieron con ese señor en el siglo, creo que el siglo XII, siglo XIII. Perdón, siglo VII, siglo VI, siglo VII. Con ese papa que estaba enseñando la herejía del monotelismo. ¿Por qué no lo hicieron con él? ¿Por qué lo hicieron con él y por qué no lo hicieron con este papa? Mira lo que dice. El sacramento del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es verdaderamente una cosa divina. O sea, sabemos que es algo divino, que es algo celestial, que es algo que Dios nos dejó porque nosotros teníamos una valorización extrema acerca de este asunto. Sin embargo dice, pero el pan y el vino permanecen en su sustancia y naturaleza de pan y vino. ¿Qué significa eso? Que el pan y el vino no pierden su naturaleza, sino que sigue siendo pan y sigue siendo vino. Habla en los términos que habla el Nuevo Testamento. Habla en los términos que habló Jesús. No habla en los términos que enseña la Iglesia Católica hoy día. Y es raro y bastante hipócrita. Lo hago con el mejor, con la forma más cautelosa posible, hermano. Lo hago porque no quiero que algún católico vaya a entrar y vaya a sentirse ofendido. Pero lo hago con la cautela más calmada posible. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que no excomulgaron a Gelasio. No lo llamaron hereje y lo echaron fuera de su iglesia de Roma. Qué raro, hermano. Es raro porque, o sea, está bien que lo haya dicho Clemente, que lo haya dicho Tertuliano, que lo haya dicho Teodoreto, que lo haya dicho Orígenes, que lo haya dicho Tertuliano también. Pero que lo diga un papa. O sea, yo siendo católico, a mí un papa me dice esto, no, yo digo, no, blasfemo, hereje. ¿Por qué no llaman blasfemo y hereje a este señor? Ah, porque no les conviene, ¿cierto? No les conviene, hermano. No les conviene. Pero qué buen Gelasio. Qué buen Gelasio. Pero el pan y el vino permanecen en su sustancia de naturaleza de pan y vino. No cambia su naturaleza. No es sangre y carne literalmente como lo piensa enseñar el catolicismo romano.
no es carne y sangre, como le enseña el catolicismo romano. Creo que los católicos andan bastante perdidos. Ellos son muy cancheritos, les encanta dejarme sus comentarios en todos los likes que hacemos, les encanta dejar sus comentarios en las publicaciones que hacemos, les encanta dejar, pero cuando se trata de venir a debatir, cuando se trata de venir a conversar, ahí se les enfría el pechito, ¿cierto? Entonces hoy tenía ganas de debatir, de conversar con ellos, de hacerles preguntas, a ver, pero como que no quieren entrar, ¿cierto? Pero vamos a seguir. Mira, el buen Crisóstomo, doctor de la iglesia, uno de los doctores más influyentes que vivió en el siglo IV, murió a principios del siglo V. El buen Crisóstomo también lo enseñó. Antes de la consagración lo llamamos pan. Después pierde el nombre de pan y se hace digno de ser llamado cuerpo del Señor. Aunque la naturaleza de pan permanece en él. La misma enseñanza de Teodoreto, la misma enseñanza de Gelasio, la misma enseñanza de Crisóstomo. ¿Qué significa esto? Prácticamente nos están diciendo ellos que es una enseñanza espiritual y simbólica. ¿Por qué? Porque si fuera algo literal, que la sangre y el cuerpo de Cristo permanecen en su sustancia, o sea, no se encuentra ya pan y vino en ese pedacito de pan o en ese vino, prácticamente podríamos argumentar, bueno, entonces ustedes tienen razón. Pero no, todos hablan en el mismo lenguaje. Y en ese lenguaje que hablaron los primeros cristianos, como ya lo hemos mostrado, siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV y siglo V. ¿Dónde está la transustanciación? ¡Señor ortodoxo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, mi iglesia! ¡No! ¡No, mi iglesia! Somos la iglesia verdadera. No, pero ¿qué pasó?